tutorial para la evaluación de Excel. Esta es la hoja de datos sobre la cual tiene que trabajar. Contiene 3 tablas. En esta primera parte vamos a ver la resolución de la tabla 1. Todo lo que está en celeste son datos del problema, y lo que está en blanco son columnas que hay que hacer cálculos. En la hoja de datos tengo en la columna A el nombre del cliente, en la columna B tengo el número del cliente, un código, un ID que lo identifica. En la columna C tengo la dirección, en la columna D la ciudad, en la columna E el código postal. Como estos clientes pertenecen a acá a la zona del colegio, hay algunos clientes que tienen código 1425 y otros 1426. En la columna F está el consumo del bimestre anterior, lo que consumió un cliente en el bimestre anterior, en kilowatt hora. En la columna G está el estado del medidor de este cliente en el bimestre anterior. Y en la columna H está el estado del medidor actual, o sea, la última medición que se realizó sobre el cliente, que bueno, es mayor o igual porque bueno, algo consumió. Las preguntas, lo que tengo que resolver. En la columna I, el consumo del bimestre. En la columna J, el próximo vencimiento. En la columna K, los días para el vencimiento. En la columna L, la variación en kilowatt hora, es decir, la variación de consumo del bimestre actual respecto al bimestre anterior. M es dato, cuento si el cliente tiene subsidio, dice con, y si no tiene subsidio del Estado, dice sin. Y acá en la columna N, llamada revisión de medidores, hay que establecer una condición que después la vamos a explicar. El consumo del bimestre se obtiene haciendo la diferencia entre el estado del medidor actual y el estado del medidor anterior. Entonces es igual medidor actual, o sea H4, menos medidor bimestre anterior, G4. 1730 kilowatts hora. Próximo vencimiento. Acá en las consignas le dice que si el cliente tiene el código 1425, el próximo vencimiento es la fecha del último vencimiento que está acá en la celda D1 más 60 días. En cambio, si el código es 1426, es la fecha del último vencimiento, es decir, la que está acá en D1 más 65 días. Hay que establecer entonces un condicional. Si, paréntesis, prueba lógica, código postal E4 igual 1425, punto y coma, valor si verdadero, es decir, ¿cuál es el próximo vencimiento? Es D1, es decir, la fecha del último vencimiento más 60 días. Punto y coma. Si no fuese 1425, es 1426. Entonces, el vencimiento sería de 1 más 65 días. Días para el vencimiento. Es decir, al día de hoy, ¿cuánto falta para que se produzca el vencimiento de la factura? Es el próximo vencimiento que está en la celda J4 menos el día de hoy, que se obtiene mediante la función hoy. Esto pasado mediante un formato fecha. El resultado lo tengo que pasar al formato general. En este caso falta 31 días. Variación en kilowatt hora. Sería el consumo del bimestre que está en I4 menos el consumo del bimestre anterior que está acá en F4. I4 menos F4. Este cliente consumió 630 kilowatts.
revisión de medidores, si mal no recuerdo, dice que si la variación en kilowatts, es decir, esta celda, es mayor a 2000 o a 1500, hay que poner una frase que diga revisar medidor. Entonces, igual, si la variación en kilowatts fuese mayor a 2000, punto y coma, hay que poner la frase revisar medidor, entre comillitas, punto y coma. En caso contrario, hay que poner un espacio en blanco, dos comillitas así. Y acá tenemos resuelta la tabla 1. Por supuesto hay que arrastrar los valores hacia abajo. En este caso hay que fijar D1, que es la fecha del próximo vencimiento. Acá no hay que fijar nada. Acá tampoco. Bien, acá revisar el medidor, en este caso que tiene 2700 kilowatts de variación en el bimestre. Vamos a ver ahora algunas cuestiones de formato. Primero, formato condicional. Me pide que en la columna de consumo de bimestre, mediante formato condicional, logre que los valores superiores a 2000 kilowatts aparezcan con el relleno rojo. Poner un formato condicionado, voy de acá arriba a la barra, formato condicional, nueva regla. Y de las opciones que tengo para seleccionar un tipo de regla, selecciono la segunda, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces, si el valor de la celda es menor que 500, me pide un formato, el texto en negrita, color blanco y el relleno verde. Aceptar. Y acá vemos cómo se formateó la celda automáticamente. Variación en kilowatt hora. Acá me pide que mediante el formato de número, los números negativos, que serán aquellos clientes que han descendido en su consumo, aparezcan en rojo. Selecciono la columna y no voy a formato condicional, sino a formato de celda, número, y acá me da opciones para cómo quiero que se vean los números negativos. En rojo con el signo menos. Lo que voy a mostrar ahora es cuestión de formato, lo tienen que hacer al final del ejercicio, al final de completar la planilla, las tres tablas. En primer lugar, les pide que en la fila donde están los rótulos de cada columna aparezcan en dos líneas. Para eso me coloco adentro de la celda donde quiero hacer un enter y tengo que apretar la tecla Alt y simultáneamente el enter. El ajuste tiene que ser mínimo, eso lo logro haciendo doble clic en el medio de la línea, y también les pide que esto tiene que estar centrado en la celda. Bueno, tiene que haber también un relleno, etcétera. Y otra cosa de formato es el formato de la hoja. Tiene que ir a vista preliminar, la hoja tiene que estar en horizontal, todos los datos tienen que estar dentro de la hoja. Eso lo forzan colocando acá ajustar en configuración de página a página, ajustar una página de ancho.
También tiene que sentar los márgenes horizontal y verticalmente. Y tiene que personalizar un encabezado. Configurar página, encabezado y pie, personalizar. Y acá a la izquierda van los nombres, acá el título y acá la fecha.